Listo, indíquenme por favor si se ve mi pantalla y si se escucha bien mi voz. ¿Bien? Ahí se escucha claro. Sí, listo, gracias señorita. Bien, entonces vamos a comenzar. El día de hoy nos toca abordar la filosofía contemporánea. Esta filosofía básicamente se desarrolla en el siglo XX para adelante, ¿no? Vamos a abordar las dos filosofías de Wittgenstein y mañana, que continuamos la clase, veremos la filosofía continental, Heidegger y Sartre. Cuando hablamos de la filosofía contemporánea, estamos hablando, como les indiqué, de la filosofía del siglo XX para adelante. En esta se van a desarrollar varias corrientes de pensamiento, los mismos que se agrupan en la filosofía analítica y en la filosofía continental. ¿Qué es la filosofía analítica? Es la filosofía que analiza el lenguaje, le da una importancia al análisis lógico del lenguaje, ¿no? Es una filosofía que se desarrolla básicamente en los países de habla inglesa, en los países anglosajones. Y entre ellas tenemos las corrientes del atomismo lógico y el neopositivismo, entre otras, por cierto. Estas son las más importantes. Las características de la filosofía analítica es que ésta tiene una marcada orientación hacia la ciencia, toma muy en cuenta el avance científico para el desglose filosófico. Por eso es que también se la concibe como una filosofía científica. La filosofía analítica tiene un marcado interés por el uso de un lenguaje preciso, ¿no? Por ello es que exige la claridad de los conceptos y de las proposiciones que se usan en este lenguaje, ¿no? También exige un rigor en los detalles de la argumentación, ¿no? Y obviamente la argumentación tiene estructuras y estas estructuras son analizadas por la lógica, ¿no? La filosofía analítica tiene una orientación empirista muy influenciada por el empirismo inglés. Obviamente, al ser empirista y basarse en los hechos, en tanto tiene una orientación hacia la ciencia, entonces muestra un rechazo hacia toda disciplina que no se asienta en los hechos. Estas disciplinas son denominadas metafísicas. Estas disciplinas que están más allá de la física, que estudian más allá de lo físico, ¿no? Y consideran que ese estudio puede desarrollar conocimiento. Para la filosofía analítica, eso no es conocimiento. La filosofía analítica desconfía además de los grandes sistemas filosóficos tipo los sistemas de Platón o los sistemas de Hegel, ¿no? Los grandes sistemas filosóficos que buscan una fundamentación ontológica, la misma que obviamente está basada en la especulación. Y consideran además los filósofos analíticos que los problemas filosóficos se reducen a ser meros problemas lingüísticos. Es decir, cualquier problema filosófico, ¿no? En el fondo, con un análisis lógico del lenguaje que se usa para plantear esos problemas filosóficos, descubriremos que en el fondo son solo problemas de lenguaje, del mal uso del lenguaje. De ahí que sostenga la filosofía analítica que los problemas filosóficos no se resuelven, los problemas filosóficos se disuelven. ¿Ok? Un grupo importante de filósofos han representado la filosofía analítica. Tenemos la presencia de Gottlob Frege, ¿no? El padre de la lógica contemporánea, la lógica moderna o la lógica matemática. Tenemos la presencia de Bertrand Russell, ¿no? Quien desarrolló lo que se conoce como atomismo lógico. Tenemos la presencia de Ludwig Wittgenstein, discípulo de Bertrand Russell, quien va a aunar
el atomismo lógico, y va a ser el que representará el giro lingüístico de la filosofía. Tenemos la presencia de Rudolf Carnap, máximo representante del neopositivismo del Círculo de Viena. Nosotros hoy, el día de hoy, vamos a ver las filosofías de Ludwig Wittgenstein. ¿Okay? Él desarrolló dos tipos de filosofías y esas dos vamos a abordarlas el día de hoy. Ludwig Wittgenstein. 1889 nace, muere en 1951, de cáncer al estómago, si mal no me equivoco. Fue filósofo, lógico e ingeniero aeronáutico, es decir, no, en realidad él estudió ingeniería aeronáutica y la ingeniería lo llevó a las matemáticas y la matemática lo llevó a la lógica y de la lógica a la filosofía de las matemáticas, ¿no? Su interés fue básicamente la filosofía del lenguaje. Tuvo una importante influencia en las filosofías que se van a desarrollar posteriormente. Para Wittgenstein, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Esa es una definición que nosotros ya habíamos mentado cuando iniciamos este ciclo en la semana 1, en las distintas, en los distintos conceptos que se tiene de filosofía. Vimos que Wittgenstein considera que la filosofía no es una actividad, perdón, no es una teoría, sino una actividad, ¿no? Que tiene por fin el esclarecimiento lógico del pensamiento, y todo pensamiento se traduce en un lenguaje, ¿no? Considero, y esta es una de sus tesis principales, que no hay problemas filosóficos, sino solamente hay problemas lingüísticos. Wittgenstein desarrolló dos tipos de filosofías, ¿no? Y estas filosofías son representadas en su obra Tractatus Lógico-Filosóficos para la primera e Investigaciones Filosóficas para la segunda. La primera, el Tractatus Lógico-Philosophicus, fue la única que Wittgenstein publicó en vida. Todas las demás obras, incluidas las investigaciones filosóficas, fueron publicadas póstumamente. Veamos el primer Wittgenstein, conocido también como el Wittgenstein del giro lingüístico, porque aquí, a partir de aquí, la filosofía dejará de estudiar el mundo para estudiar el lenguaje que habla del mundo. Porque finalmente el acceso que tenemos al mundo es a través del lenguaje que lo describe. Esta primera filosofía de Wittgenstein lo desarrolla en su obra Tractatus Lógico-Philosophicus, obra que fue publicada en 1921. Para Wittgenstein, el principal interés de esta obra era ético, ¿no? El principal interés de esta obra es de carácter ético. Pero otros autores que leyeron también esta misma obra dirán que su interés básicamente se centra en la lógica y otros dirán que en el lenguaje, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ya con la sola publicación de su obra, ¿no?, empiezan las discrepancias en de qué tipo de obra es. ¿Es una obra de carácter ético, de filosofía del lenguaje o de lógica? Para este primer Wittgenstein, la función del lenguaje es la de describir el mundo, ¿no? Esa es la función del lenguaje. Cualquier otra función que se le quiera dar simplemente rompe con la claridad que quiere mostrar el lenguaje. Obviamente, si el lenguaje pretende describir, entonces esa descripción tiene que ser clara o debe pretender ser clara, ¿no? Y cuya estructura lingüística también debe ser clara, es decir, que no debe mostrar ambigüedad. La estructura del lenguaje lo estudia la lógica. Por eso es que aquí, en este primer Wittgenstein, la lógica es tenida
como un lenguaje perfecto, porque permite esa claridad y ella misma no tiene ambigüedades. Obviamente, para poder describir las cosas a partir del lenguaje, ¿no? Las palabras que se usen deben ser unívocas, es decir, las palabras que se usen deben tener un solo significado, ¿no? Eso permitirá la no ambigüedad. Esta primera obra muestra una serie de teorías. Tres de ellas vamos a ver, que son las más importantes, vamos a ver el día de hoy. La primera es la teoría de los hechos atómicos. Para comprender bien el concepto de hecho atómico, veamos los siguientes gráficos. Usualmente decimos que en el mundo hay cosas o seres. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, una pelota, por ejemplo, un perro. Esas cosas están representadas o referidas por palabras. Perro, pelota, niño. Pero Wittgenstein nos va a decir que en realidad en el mundo no hay cosas. En el mundo lo que hay son hechos. ¿Qué son los hechos? Los hechos son lo que acaece, ¿no? Los hechos son lo que se da. ¿Qué se está dando en este momento? Se está dando el hecho de que hay una mano, la mía, que está tomando la taza, ¿no? Un hecho, por lo tanto, es la relación que hay entre las cosas, ¿no? Una cosa sola no es un hecho, ¿no? Un hecho es la relación que hay entre las cosas. Que el lapicero esté sobre la mesa es un hecho, ¿no? Que el niño juegue con la pelota es un hecho. O que un perro juegue con la pelota es otro hecho, ¿no? La relación entre las cosas. Se le llama hecho atómico porque es la relación mínima, ya no se puede dividir. Yo no puedo dividir pues al niño por un lado y a la pelota por otro lado, porque un niño en sí no es un hecho y una pelota en sí misma tampoco es un hecho, ¿no? Un hecho, repito, es la relación que hay entre las cosas y la relación mínima es la relación entre dos cosas. Por lo tanto, esto en su conjunto es un hecho atómico. Pero así como las cosas pueden ser referidas por palabras, lo mismo, los hechos atómicos pueden ser referidas por el lenguaje. En este caso, por las proposiciones atómicas. Por ejemplo, el perro juega con la pelota. Es una proposición que refiere a un perro jugando con una pelota. O el niño juega con la pelota. Es una proposición que refiere a un niño jugando con la pelota. Bien, hasta ahí creo que está claro. Los hechos atómicos forman lo que se conoce como hechos moleculares. Así como una molécula está formada por átomos, asimismo, los hechos moleculares estarán formados por los hechos atómicos. Un hecho molecular es cuando hay varios hechos atómicos relacionados. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí vendría a ser un hecho molecular. ¿Ok? Entonces, si es un hecho molecular, puede ser referido por una proposición molecular. Por ejemplo, la proposición que dice el niño y el perro juegan con la pelota. El niño juega con la pelota y el perro juega con la pelota. Como se dan cuenta, entonces aquí tenemos dos proposiciones atómicas unidas por el conector I. Y este conector nos permite construir toda una proposición molecular. La misma que hace referencia a ese hecho, ¿no? A ese hecho molecular. La totalidad de los hechos, la totalidad de los hechos es el mundo, así como la totalidad de las proposiciones es el lenguaje. Por lo tanto,
el lenguaje describe el mundo, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje refiere el mundo. Por lo tanto, el lenguaje figura el mundo, ¿no? Y aquí tenemos la teoría figurativa, ¿no? Esa teoría nos dice que el lenguaje es una figura de la realidad. En este momento yo puedo estar observando algo. Imaginémonos que estoy observando un árbol. Entonces dibujo o muestro la figura de un árbol. ¿Listo? Como te has dado cuenta, esto es una figura que representa un hecho de la realidad. Lo mismo, si yo digo que el niño juega con la pelota, ese enunciado figura algo de la realidad, ¿no? Que puede que sea verdadero o falso, eso no importa, pero lo cierto es que intenta figurar algo que es posible que se dé en la realidad, es decir, tiene sentido. En tanto que el lenguaje figura la realidad, y en tanto que a partir del lenguaje nosotros conocemos la realidad porque describimos la realidad, entonces solo podemos conocer hasta donde el lenguaje nos lo permita. De ahí esta célebre frase de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso les decía que es un giro lingüístico, porque la filosofía dejará de estudiar el mundo, porque se da cuenta de que para estudiar el mundo es necesario estudiar el lenguaje. La ciencia, cuando formula teorías, ¿no? Y descubre leyes sobre el mundo, que describen y explican el mundo, lo hace a partir de un lenguaje. Las teorías finalmente se manifiestan con el lenguaje, las leyes también se manifiestan con el lenguaje. Y este lenguaje intenta representar el mundo. Y hasta donde el lenguaje nos permita, hasta ahí podremos conocer el mundo. Si en el mundo hay más, pero con el lenguaje no podemos describirlo, entonces no podremos conocerlo. Por eso es que Wittgenstein dice esta célebre frase, pues, ¿no? Es dura en realidad, es potente, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Veamos también ahora la teoría isomórfica. El isomorfismo de la voz griega iso, que hace referencia a lo mismo, y la voz morfé, ¿no? Que hace referencia a forma, ¿no? Isomorfismo significa la misma forma o la misma estructura. Es la teoría que nos dice que el lenguaje tiene una estructura lógica, que el lenguaje figura el mundo y por lo tanto el mundo también tiene esa misma estructura lógica. De ahí esta otra célebre tesis de Wittgenstein. La estructura lógica del lenguaje es la estructura lógica del mundo. Y si es la lógica la que nos permite vislumbrar, dilucidar, mostrar la estructura del lenguaje, si hemos entendido que el lenguaje representa o figura el mundo, entonces la lógica, ¿no?, nos permite vislumbrar la estructura del mundo. Eso es el isomorfismo, ¿no? Hasta aquí, antes de continuar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, entonces continuamos. Para Wittgenstein, su obra tiene un carácter ético, decía. Y sin embargo nos está hablando de la lógica, nos está hablando del lenguaje, de las proposiciones, de los hechos atómicos. ¿Qué de ético hay ahí? La obra de Wittgenstein se divide en dos grandes partes, decía él mismo. En aquello que se puede decir y en aquello que no se puede decir. En aquello que está escrito en la obra misma y en aquello que no está escrito en la obra misma, pero se deduce. El lenguaje es el lenguaje descriptivo, nos dice Wittgenstein. Y ese lenguaje descriptivo describe el mundo de los hechos. No obstante, ¿no? Ante esta descripción, si bien es clara y precisa, sin ambigüedad, no es lo más importante, ¿no? Eh, yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿El que la manzana sea deliciosa o el que la manzana sea roja? Creo no equivocarme al decir de que lo más importante para el individuo, para la subjetividad del individuo, para la felicidad del individuo, si gustas, es que la manzana sea deliciosa. Importa muy poco si es rojo o verde o de cualquier otro color. Pero el que la manzana sea roja es un hecho y por lo tanto puede ser descrito con el lenguaje, ¿no? El que la manzana sea roja, ¿no? Puede ser representado a partir del lenguaje, a partir de una proposición. No así el que la manzana sea deliciosa. Porque yo puedo decir que es deliciosa y tú puedes decir que no es deliciosa. Y ahí no hay verdad ni falsedad en ambos casos, porque son enunciados subjetivos. Porque al decir que la manzana es deliciosa, ya no estamos hablando de la manzana, estamos hablando de lo que creemos o pensamos o sentimos respecto de la manzana. En cambio, si decimos que la manzana es roja, estamos refiriéndonos a la manzana en sí misma. Eso que no podemos decir con el lenguaje, ¿no? De manera clara y precisa, que pertenece a lo íntimo, a la subjetividad, a las creencias, a los valores, es lo que Wittgenstein llama lo místico. Porque ya no puede ser referido con el lenguaje. Si yo digo la manzana es deliciosa, exactamente a qué hecho estoy haciendo referencia. A nada. En cambio, si yo digo la manzana es roja, sí hago referencia a un objeto cuya cualidad es la de ser rojo. Pero al decir la manzana es deliciosa, al decir que la pintura es bella, al decir que esa persona es buena, al decir que ese acto es un acto santo, por eso es que el mundo de los valores, de las valoraciones, para Wittgenstein es lo más importante. Es el mundo de la religión, de la moral, de la estética, todo el mundo de los valores. Si yo digo Dios existe, ese enunciado no tiene referencia en los hechos. Por lo tanto, si no tiene referencia en los hechos, no puedo decir si es verdadero o falso. Y si digo que es verdadero o si digo que es falso, es en función de mi creencia. Es decir, de la subjetividad, de lo íntimo, de lo mío. No estoy hablando de los hechos. Por eso es que Wittgenstein dice que este mundo de los valores no puede ser descrito con el lenguaje, solo se vivencia nada más.
Se vivencia, ¿no? Una experiencia religiosa, se vivencia una experiencia estética, se vivencia una experiencia moral, se vivencia, en el caso de la manzana, ¿no? Una experiencia hedonística, ¿no? El placer de degustar una manzana deliciosa jamás podrá ser representado por ningún lenguaje, pues. Si yo digo la manzana es deliciosa, lo que te estoy diciendo no está representando lo que yo estoy sintiendo y no lo podría hacer, porque la deliciosidad de la manzana no es un hecho, sino una subjetividad del sujeto que experimenta eso. Lo místico, los valores, lo intrínseco, lo subjetivo, lo individual, eso es lo místico, no puede ser usado, no puede usarse el lenguaje para hacer referencia, y sin embargo, es lo más importante. Toda la obra de Wittgenstein nos habla de ese lenguaje que describe el mundo, pero nos habla de ese lenguaje para saber que ese lenguaje finalmente no es lo más importante, que lo más importante es lo que el lenguaje no puede describir. Por eso Wittgenstein decía que su obra tiene carácter ético, porque lo que nos quiere enseñar es que la descripción no es lo más importante, sino que para ser una persona de bien, lo más importante es la vivencia, no los hechos. Por eso Wittgenstein concluía su obra diciendo, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. ¿Y qué es lo que no se puede hablar? Esto, el mundo de los valores. Porque eso, ya lo dije, eso se vivencia, no se habla. Porque si pretendemos usar el lenguaje para hablar sobre el mundo de los valores, entonces no usaremos proposiciones, sino usaremos pseudo proposiciones. Porque las proposiciones muestran claridad, precisión. En cambio, las pseudo proposiciones muestran oscuridad, ¿no? No son precisas. Para uno es verdadera, para otro es falso. ¿Sí? Por eso Wittgenstein te diría, cree en Dios, cree, está muy bien, pero si dices que Dios existe, estás usando el lenguaje para caer en pseudo proposición. Degusta la manzana, ¿no? Siente su sabor, pero si dices la manzana es deliciosa, caes en pseudo proposición. Mira el cuadro, deleítate de la belleza del cuadro, pero si dices el cuadro es hermoso, caes en pseudo proposición. Porque el lenguaje solo sirve para describir y las descripciones son precisas y claras, ¿no? Eso es el primer Wittgenstein. Profesor, Pero habíamos dicho, dime. profesor, entonces solo con el lenguaje puedo describir el mundo de los hechos, más no lo místico. Así es, porque si no caeríamos en un mal uso del lenguaje, ¿no? Eso es lo que dice Wittgenstein. Ya, ok, gracias. Ok. Pero, y el pero es bastante grande, 10 años después aproximadamente, Wittgenstein va a reformular su filosofía y ya no va a estar tan de acuerdo con lo que dijo en su primera filosofía. Aquí tenemos al Wittgenstein del giro pragmático, ¿no? De aquel que analizaba la estructura lógica del lenguaje, pasa ahora a estudiar el contexto en donde ese lenguaje aparece y es usado. Eso es el llamado giro pragmático. Esta segunda filosofía de Wittgenstein aparece en su obra póstuma Investigaciones filosóficas de 1953. Para este segundo Wittgenstein, ¿no? El lenguaje ya no tiene por función describir, sino
el de comunicar. En todo caso, la descripción es una parte de la comunicación, pero no lo es todo. Para este segundo Wittgenstein, la lógica no es ya el lenguaje perfecto, porque al momento de comunicar algo, se tiene en cuenta al otro, ¿no? En el primer Wittgenstein no se tenía en cuenta al otro, ¿no? Porque tan solo describíamos. En este segundo Wittgenstein, en tanto habla de comunicación y la comunicación siempre es con el otro, entonces tiene que el otro entender lo que yo digo, ¿no? Y la única forma de entender lo que yo digo es que el otro comprenda el significado de las palabras que yo estoy emitiendo al momento de comunicar algo. Y ese significado de las palabras se da en el contexto. Cuantos contextos hayan, cuantas formas de comunicación habrá. La lógica no es una ciencia que estudia contextos. La lógica es una ciencia que estudia estructuras. Por eso es que para este segundo Wittgenstein la lógica ya no es el lenguaje perfecto porque también es un tipo de lenguaje y que está limitada. Además, en este segundo Wittgenstein las palabras no son unívocas, ¿no? Para este segundo Wittgenstein las palabras no tienen vida propia cuya alma es el significado que la representa, sino que las palabras son simples sonidos, digamos, determinados, cuyo significado, ¿no? será, las obtendrá por el contexto. Entonces, las palabras pueden tener múltiples significados, pero es el contexto el que va a determinar qué significado será usado. Como se dan cuenta, entonces, este segundo Wittgenstein, ¿no? critica al primero. Y es que Wittgenstein fue intelectualmente honesto. Él se dio cuenta de que se equivocó en la primera obra, aunque otros dirán que nunca se equivocó. Por eso otros van a abrazar al primer Wittgenstein. Van a continuar considerando que el primer Wittgenstein es el Wittgenstein correcto y que este segundo Wittgenstein es el incorrecto. Otros dirán que no, que el segundo Wittgenstein es el correcto y el primero es el incorrecto. Bueno, ¿no? Muchos se burlaban de Wittgenstein porque había cambiado de filosofía. Y es que no comprendieron de que la filosofía es crítica constante y autocrítica sobre todo, y está muy bien. Y si tiene que cambiar de filosofía, pues la cambia. Porque la filosofía no es dogmática, porque la filosofía no es religión. La religión sí no cambia. La filosofía sí, porque la religión tiene dogmas. La filosofía no tiene dogmas. Y Wittgenstein lo tenía muy clarito, ¿no? Si consideró de que en su primera filosofía se equivocó, pues simplemente la cambia. Teoría de los juegos del lenguaje. Los lenguajes, y mira que Wittgenstein aquí nos habla en plural, ¿no? Los lenguajes tienen sus propias reglas. Existen muchos juegos del lenguaje. ¿Cuántas reglas hay? El significado del lenguaje depende del contexto, ¿no? Por eso él hablaba de juegos, porque así como los juegos son sistemas cerrados, independientes unos del otro, lo mismo el lenguaje, son sistemas cerrados, independientes de los unos de los otros. Si tú estás jugando fútbol, sabes las reglas, pero si inmediatamente pasas a jugar vóley, no confundes las reglas, porque el vóley tiene otro sistema de reglas, ¿no? Igual el lenguaje, ¿no? Si yo estoy hablando con mis amigos, ¿no? Uso un lenguaje determinado, ciertas jergas determinadas, estructuras sintácticas determinadas, porque mis amigos me van a entender, porque estoy en ese contexto. Pero si en ese momento viene mi padre o mi abuelo, cambia el contexto y cambio de forma de comunicación.
y no se confunden. Son los llamados juegos de lenguaje. El lenguaje de la poesía, el de la jerga profesional, el lenguaje de replana, el lenguaje de la jerga generacional, el lenguaje científico, el lenguaje filosófico, la comunicación diaria, el lenguaje religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y infinidad de juegos de lenguaje, debido a que hay distintos contextos. En este momento en el que yo me estoy comunicando contigo, se está dando un juego de lenguaje, ¿no? Un lenguaje respetuoso, sin jergas, ¿no? Sin palabrotas, ¿no? Un lenguaje relativamente técnico, debido a que ustedes están pues en un preuniversitario, ¿no? Yo no les hablo, pues no les explico Wittgenstein como le explicaría a un niñito, si es que pudiese explicarle a un niñito, ¿no? Pero tampoco estoy usando los términos técnicos que se usan en cursos de maestría, en donde también se ve la obra de Wittgenstein, ¿no? Porque es un juego de lenguaje, porque intento adecuarme al contexto. Cuando termine la clase y ustedes vayan a almorzar con sus familias, van a usar un lenguaje, otro juego de lenguaje apropiado al contexto familiar. Y así. Porque lo que intenta el lenguaje, ya lo dijo Wittgenstein, es la comunicación. Es la comunicación. Y en la medida en que la comunicación fluya, se dé, perfecto. Si entre los delincuentes hacen uso de este lenguaje de replana, ¿no? En donde cambian la semántica, cambia la sintaxis, etcétera, cambia la morfología de las palabras, etcétera. Pero si se entienden, perfecto, no hay ningún problema, dice Wittgenstein, porque el lenguaje está cumpliendo su función, porque está dentro de ese contexto determinado. Esta teoría de los juegos del lenguaje está íntimamente emparentada con la teoría de los usos del lenguaje. Como habíamos indicado, las palabras, sostiene Wittgenstein en esta segunda filosofía, no poseen significado intrínseco. Las palabras poseen significado extrínseco. Es decir, las palabras poseen significado desde fuera. No la tienen como un alma desde dentro. Y eso desde fuera hace referencia a los contextos, al contexto comunicativo. Es el contexto el que determina qué significan las palabras y no la palabra en sí misma. La palabra pues no tiene vida propia, digamos. Es el análisis lógico, dice Wittgenstein, no es suficiente para el esclarecimiento del lenguaje. Esto lo pensaba el primer Wittgenstein, que con el análisis lógico suficiente y esclarecemos el lenguaje. Pero en este segundo Wittgenstein dice, no es suficiente, porque la lógica no estudia contextos, la lógica tan solo estudia estructuras, nada más. Por ejemplo, el contexto es un juego de básquet. Están jugando básquet. Imagínate ese contexto. Y alguien dice, pásame la pelota. ¿Qué significa la palabra pelota en este contexto? Significa esto. Significa ese objeto. Y tú, yo y cualquiera lo entendemos toda vez que estamos en el contexto de un juego de básquet. Pero ¿qué pasa si estamos en otro contexto? En un juego de tenis, en donde alguien dice, pásame la pelota. Ahora, esta misma palabra va a adquirir otro significado. Esta palabra significará, referenciará ese otro objeto, que tiene un aire de familia, ¿no? Pero son distintos. Pongamos otro ejemplo. La palabra volar. ¿Qué significa? Si estás en el aeropuerto y dices que vas a volar en ese avión, entonces la palabra volar significa que vas a viajar en ese avión.
y te vas a transportar por medio de ese aparato. Pero si estás leyendo el periódico y dices que los terroristas amenazaron con volar el puente, entonces la palabra volar aquí significa explotar, destruir, ¿no? Si alguien te dice, si escuchas una clase de Wittgenstein, vas a volar, significa que si escuchas una clase de Wittgenstein, te vas a perder en la explicación. Te podrían decir eso, ¿no? Como te das cuenta, en relación al contexto, se entiende lo que significa la palabra volar. Y creo que no has tenido ningún problema en entender el significado de la palabra volar, toda vez que has entendido el contexto, no la palabra. La palabra volar en sí misma no significa nada, no tiene significado en sí misma. Necesita del contexto, ¿no? El problema o los problemas filosóficos, dirá Wittgenstein, se han suscitado porque ha habido confusiones de contextos, porque han usado una palabra en un contexto al cual no le pertenecía. Porque Platón, por ejemplo, al decir que las ideas son perfectas e inmutables, creía usar el lenguaje para describir a las ideas, pero en el fondo no estaba describiendo nada. Lo único que hacía era usar el lenguaje para manifestar una posición subjetiva, que parecía objetiva porque estaba supuestamente hablando de la esencia o ideas de las cosas. Era una confusión de contextos, ¿no? Bien, entonces, aquí nos quedamos, ¿no? Aquí nos quedamos. Mañana nos toca continuar con la filosofía del siglo XX. Mañana veremos la filosofía continental, ¿no? Mañana veremos la filosofía continental. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Profesor, en la Dime. teoría de los juegos del lenguaje, dijo que también era depende del contexto. Claro, ¿Está relacionado también con la teoría de los usos? sí, claro, porque todas ellas pertenecen al segundo Wittgenstein. O sea, el segundo Wittgenstein está representado por la obra Investigaciones Filosóficas, y en esta obra te habla de la teoría de los juegos y la teoría de los usos. Todo es una sola, digamos que es un sistema, ¿no? Están relacionados. No son teorías distintas, ¿no? Sino están relacionados. O sea, uno después del otro, prácticamente, ¿no? Porque primero dice, se basa en las normas y después ya se va con los significados de acuerdo al contexto. Claro, claro, claro. Pues Ya. hubiéramos podido estudiar primero los usos del lenguaje y después los juegos del lenguaje y no había ningún problema, ¿no? Ya, ok, gracias. Claro, no se contradicen entre sí, ¿no? Porque forman parte de una misma teoría, de una misma filosofía, perdón. Así es. Bien, entonces les doy las claves de la semana. A ver, les repito las claves de la semana 6, de la semana anterior, y además les doy las claves de la semana 7, es decir, de esta semana, de esta clase. Les adelanto, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Mañana vamos a ver la filosofía continental, Heidegger y Sartre. Vengan a la clase ya leyendo las teorías y aquí vamos a explicar algunos conceptos que de repente hubieran podido quedar todavía sin comprensión. Bien, listo. Gracias, Alexia, gracias. Entonces, aquí nos quedamos, pues, ¿no? Aquí nos quedamos. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos, creo, 2 minutos. No, 4 minutos, ¿no? 4 minutos antes de irnos. ¿Alguna pregunta? Para no vernos las caras. Si nos vemos las caras sin preguntas y sin hablar, los 4 minutos van a ser una eternidad.
Alexia me dice, de la clase que viene. Ah, ya, Daniel me dice, ¿de quién debemos leer? Leer la separata de esta clase, la de la filosofía continental de Heidegger y de Sartre, ¿no? Profesor, Dime. en sí no es una pregunta de esta semana, pero sí es de la que viene. No sé si podría hacerle. Dime. En el caso de Heidegger, uh, ya que habla que desde que tenemos uso de conciencia y si no tenemos la idea de muerte, entonces desde ahí no corre nuestra vida, sino que correría desde que tenemos la idea de muerte. No entendí muy bien. A ver, Heidegger nos habla del ser humano concreto, tú y yo, ¿no? Del ser humano que existe, ¿no? A ese ser humano que existe, Heidegger le llama Dasein, el ser que está ahí en el mundo. Y este ser que está ahí en el mundo es un ser consciente, consciente de que está en el mundo. Pero también es consciente de que dejará de estar, es decir, de que morirá, ¿no? No obstante, estamos en el mundo, no estamos como un ser terminado, como un ser completo, como un ser pleno, sino estamos en el mundo haciéndonos, desarrollándonos, ¿no? Completándonos poco a poco. En este momento que tú me estás preguntando y que yo estoy respondiendo, nos estamos ambos desarrollando, aprendiendo, ¿no? Eh, fluyendo, ¿no? La vida del Dasein, la vida mía, tuya y de cualquier persona concreta, ¿no? Es una vida que siempre está en un constante devenir, en el estudio, en el trabajo, cuando se lee, cuando viaja, cuando conversa, etc. Por eso es que Heidegger dice que el Dasein, el ser humano concreto, no es un ser terminado, sino que va hacia su término. No es un ser completo, sino va hacia su completitud. ¿Qué es lo que nos completaría? ¿No? ¿Qué es lo que nos terminaría? La muerte. Cuando acaece la muerte, ella cierra nuestro círculo, nos completa, ¿no? Ahí es cuando recién podemos decir que hemos adquirido una esencia, porque la esencia se muestra al ser completo. Así como esta taza tiene su esencia, ¿no? Y la esencia taza muestra de modo completo esta taza, o sea, nada espero yo de esta taza que me sirva tan solo para poder beber, lo mismo, ¿no? ¿No? La esencia del hombre muestra al hombre completo. El problema es que cuando el hombre está completo es cuando ya ha muerto, ¿no? Entonces es una especie de adquirir la completitud, ¿no? Sin poder experimentar esa completitud. Porque si bien el hombre muere, él no experimenta directamente su muerte, porque él no se da cuenta de que muere, solamente sabe que va a morir, ¿no? Los que experimentan la muerte son los otros, o sea, los que van a experimentar mi muerte son otros que me van a ver morir, ¿no? Aquellos que todavía no han completado su ser, aquellos que todavía no completan su ser son los que verán la completitud de mi ser, ¿no? Entonces, esto es un poco, parece un trabalenguas, ¿no? Pues he tratado de hacerlo lento, pues un trabalenguas, pero en realidad es la ontología existencialista de Martin Heidegger, entendiendo el hombre como un proyecto, ¿no? Así es. Y todo esto lo vamos a ver con claridad, con detenimiento, mañana que nos toca ver Heidegger, ¿no? Y Sartre también, su existencialismo. Así es. Espero que haya sido claro. Entonces, existir y saber que vas a morir, o sea,
Ah, saber que vas a morir no sería existir. No, más bien, saber que vas a Saber- morir, tener conciencia de que uno va a morir es propia de la existencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Saber que uno existe y que dejará de existir, obviamente es la manifestación de la propia existencia, ¿no? Por eso Heidegger dice que el único ser que existe es el hombre, porque es el único consciente de que existe y que dejará de existir. Para Heidegger, esta taza no existe, esta taza tan solo está en el mundo, tan solo está, pero no podemos decir que existe porque la taza no es consciente de su existencia. Para Heidegger, existir y conciencia de existir es lo mismo. Sí, profesor, porque en el caso de uno de los significados del Dasein era saber o sea, tener una idea de la muerte, o sea, que vas a llegar a la muerte, sí o sí, tarde o temprano. El otro es que ha sido echado o tirado a este lugar que es el mundo. Y el otro era de la libertad, creo. Entonces, por eso era que Heidegger decía sobre que una vez que tú tienes la idea de que vas a morir, entonces recién iniciaría tu existencia. Por ejemplo, si un niño de 3 años no sabe lo que es morir, entonces todavía para Heidegger no Ya, estaría. claro. Ya, a eso te referías. Sí, Ya te entendí. Claro, claro, ¿no? Un niño de 2 años o un año está en el mundo como está esta taza. Un niño de 2 años todavía no tiene conciencia de que existe. Simplemente está ahí, ¿no? Y si no tiene conciencia de que existe, de que es, tampoco tendrá conciencia de que no existirá, ¿no? De que dejará de existir. Un niño, pues, termina siendo como una taza, ¿no? Está en el mundo, ¿no? Pero nada más. Pero a diferencia esto ya no lo dice Heidegger, ¿no? Pero podemos decir que a diferencia de la taza, que tiene un objetivo, ¿no? Y por eso está en el mundo, el niño está en el mundo sin objetivo alguno, ¿no? Sin objetivo alguno, ¿no? Pero que después va a adquirir conciencia de que está en el mundo y que a futuro dejará de estar, ¿no? En ese momento es cuando aflora lo que Heidegger llama Dasein, el existente, ¿no? A partir de ahí. Pero claro, ¿no? Un niño pues de 1 año, ¿no? No tendría conciencia todavía de su ser como existente, ¿no? Si ha sido por ahí, sí, está perfecto, ¿no? Así es. sí, profesor, muchas gracias. Listo, señorita, listo. Bien, Daniel escribe, o sea, si no has dado cuenta que has muerto, ¿hay vida después de muerte o me perdí? No entendí lo que has dicho, Daniel, no entendí lo que has escrito. En todo caso, Heidegger no te habla nada de la vida después de la muerte, ¿no? Y eso es otra cosa. Bien, listo. Nos vemos la próxima semana. No, perdón, mañana, ¿no? Mañana. No, mañana. Nos vemos entonces. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Chao, chao. Chao, Melanie. Chao, chao, chao. Cuídense, cuídense. Chao, Alexia. Chao, chao. Dejo de grabar. Dejo de grabar.